Bueno, se abre la sesión. Buenas tardes a todos, a todas. El acta de la sesión número 10 se da por aprobada y el acta de la sesión 11 queda a disposición de las señoras y de los señores diputados. En cuenta, la señora secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos, señor presidente. Primero, un oficio de la ministra de Salud, señora María Begoña Yarza, por medio del cual se excusa por no poder asistir a la invitación cursada para asistir a la comisión de hoy por tener compromisos agendados con anterioridad, y propone una persona en su reemplazo. En segundo lugar, tenemos un documento elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, denominado Principales Opiniones y Observaciones de Actores al Proyecto de Ley sobre Uso de Agua de Mar para Desalinización, boletín 11608. Y finalmente tenemos un correo de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos, por el cual remite una copia de un correo de la Embajada de Chile en Estados Unidos, informando sobre el discurso pronunciado por la vicepresidenta Kamala Harris el 1 de junio pasado, con motivo del lanzamiento del Plan de Acción sobre Seguridad Global del Agua. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Contado, diputado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Tiene la palabra, señor diputado. Bueno, señora secretaria, ¿hay alguna fecha alternativa para poder... ¿Hay alguna fecha alternativa para poder contar con la ministra? No, solo mandó a la jefa de... Ahí en la puerta está el nombre allá. Jefa de la división. Lo apagaste. Asiste la jefa de la División de Política Saludable y Promoción DIPOL de la Subsecretaría de Salud Pública, señora Andrea Albagli. Exacto, ella está presente. Sobre la cuenta, ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputada Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Los saludo a todas y a todos. ¿Cómo están? Mire, en relación a lo que se estaba viendo en las últimas sesiones respecto a la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales. Mi pregunta es la siguiente. Dada la última sesión y también la opinión que han tenido, ¿cierto?, principalmente la federación de estos servicios de los comités de agua potable rural, respecto a las amenazas de la implementación de esta nueva normativa, de esta nueva ley, ¿se va a retomar cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar en esta comisión para poder seguir profundizando, o ya se da como por superado esta normativa o al menos estas medidas en la comisión de la implementación de esta ley? Y esto lo digo a propósito, presidente, de nuestras semanas distritales y el recorrido que tuvimos dentro de nuestro SECAR y principalmente de los sectores rurales que utilizan el agua potable rural, el servicio sanitario rural, donde no hay un acuerdo respecto, de hecho se declaran en rebeldía respecto de la implementación de esta ley. Entonces, ante aquello quería dejarlo en acta, pero también quizás ver la forma de seguir profundizando en aquello, o ya dicho de manera más directa, poder ya comenzar quizás a generar algún proyecto de modificación. Ahí lo podemos ver, tanto con el ministerio, o también lo podemos hacer de manera desde nuestro quehacer legislativo, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado, tengo la siguiente complicación, porque nosotros tenemos que ir a asistir a esta comisión especial para poder por lo menos hacer que se forme el quórum. Pero antes que nos vayamos, déjenme contarles algunas apreciaciones personales que tengo yo. Yo de verdad siento que esta es la comisión más importante que existe. De hecho, yo era la persona más feliz cuando iba a presidir esta comisión. ¿Sabes por qué? Por una cuestión básica. Porque
para que existan pensiones, para que existan fuerzas armadas, para que exista seguridad, para que existan políticas de salud, de obras públicas, etcétera, se requiere un pequeño detalle, que estemos vivos. Y resulta que cuando no hay agua, no hay vida. Entonces, para mí es muy importante esta comisión porque esta tiene la directa conexión con la vida de los seres humanos y con las actividades productivas, y con las actividades agrícolas y con todas esas cosas. Entonces, he estado y he tenido la posibilidad de estar en otras comisiones donde está lleno de gente, donde hay discusión, donde hay controversia, donde hay polémica, etcétera, pero eso no ocurre en esta comisión. Y entonces me siento un poco quizás responsable por el hecho de que quizás no esté presidiendo como corresponde esta comisión de manera tal que no sea capaz de generar ese tipo de debate. Y yo insisto que esto para mí es muy importante. El otro día tuvimos una cuestión sumamente importante con el tema de los APR, lo que están señalando la propia diputada, donde los propios dirigentes nos están solicitando que se desplace la ley. Lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la desalación, de la cual también hemos tenido la posibilidad de compartir con el diputado Pino, etcétera. O sea, hay tantas iniciativas. Hoy día mismo, yo, por ejemplo, me gustaría haber hecho un reclamo sumamente fuerte, súper importante, porque nosotros convocamos a la ministra y no viene la ministra, mientras que en las otras comisiones sí van las ministras. Pero ¿cómo voy a alegarle a la ministra si ni siquiera nosotros estamos viniendo? Y no lo digo por usted, porque ustedes están acá, pues. Entonces, ¿cuál es la legitimidad que nosotros vamos a tener para exigir la concurrencia de ministros o de ministras si ni siquiera nosotros venimos? Y entonces a mí me tiene, déjeme decirlo con mucha sinceridad y con... Yo creo que hay que dar un giro respecto a este tema. Yo entiendo que a veces la semana distrital, la gente se tiene que ir, etcétera. Pero hoy día no estamos ya a puertas de una semana distrital. Y a mí me gustaría, estimados, que volviéramos a tener reuniones, y se los pido principalmente a los que pudieran estar telemáticamente, que nos hiciéramos un esfuerzo para poder participar acá directamente. No es lo mismo tener reuniones de carácter telemática que tener reuniones... Nada, no estoy pidiendo otra cosa que como las que tienen en las otras comisiones. Nuestra comisión es tan importante, quizás más importante que el resto de las otras comisiones. Entonces ahora, claro, tenemos que ir a hacer quórum y seguramente no... Perdón, ya se constituyó la sala. ¿Ya? Sí, empezó. Entonces, ya, por eso. Pero si hubiera sido, imagínense, por ejemplo, si hubiéramos tenido que ir y después cuánto nos hubiéramos demorado y en realidad al final no sacamos nada a colación. Yo siento que de verdad a mí me gustaría por lo menos que cuando terminara mi mandato este año haber dejado algunas cosas por lo menos encaminadas. No por nosotros, es por el bien de lo que estamos mandatados a realizar. Así que les pido que por favor en las próximas comisiones, por lo menos las que no vayan a ser a puertas de una semana distrital, pudiéramos estar presentes y tener acalorados debates, controversiales debates, como corresponde. Eso es lo que yo les quería contar en lo que tiene que ver con otros temas de la cuenta. ¿Ah? Diputado. Yo creo que, insistamos en hacer el esfuerzo, la pila, ahí sí. Teníamos un acuerdo que entiendo por los comités de los jefes de bancada, alguien se opuso, pero teníamos un acuerdo de martes o miércoles en la mañana. Y entiendo que de una bancada, si no me equivoco, aquí hablamos con Cesaría, no sé si fue la Verde Humanista, que no sé si tiene algún integrante en esta... ¿Humanista? ¿Tiene algún integrante en esta comisión? Eso fue lo que me señalaron. Disculpen el error. Pero sin tener uno de sus integrantes en este comité, supusieron a que sesionáramos los martes y miércoles. Creo que por la trascendencia, comparto lo que dice el presidente, y además para valorar a los que somos de regiones, si no es que no nos interese el tema, hacemos los esfuerzos sobrehumanos, pero que no tienen validez, podemos ir escuchando, pero sabemos que por ir en viaje o estar regresando al sur, de los que van al norte, no podemos votar, no podemos intervenir porque se corta la señal, porque es complicado y son las reglas del juego. Así que, presidente, no sé, con los que estamos aquí presentes, volver a buscar la fórmula de martes o miércoles en la mañana, o incluso, me atrevo hasta un lunes después de la sesión de la tarde, si 7:30 queda libre, pero buscar la fórmula para darle la trascendencia e importancia y no el miércoles en este horario que de verdad no facilita las cosas. Muchas gracias. Pero, diputado, disculpe, permítame, miren, ya llevamos 3 meses, hicimos todo lo posible y claro, hicimos ya todo lo posible, intentémoslo de nuevo, pero saben que
Si no quieren, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nomás. Si esto no es ad honorem, esto es retribuido. Es nuestro trabajo también, como servidores públicos, pero también es nuestro trabajo. Y fuimos elegidos y hicimos tanta campaña, tanto esfuerzo para ser elegidos y no estar acá es como contra lo que nosotros mismos un día nos aventuramos a realizar. Diputado Zulante. Diputado. Ya, pues, presidente, no me apague. Ya. Presidente, yo desde el primer día, salvo un par de veces por ahí, por algunas cosas de operativas, he faltado o he estado conectado, pero yo apoyo esta comisión, sea con cambio, sin cambio, aquí vamos a estar, por lo menos mientras en lo personal no tenga algo más pendiente, que me llame mi señora que ya está teniendo el bebé, que estoy en eso, estoy con un pie por allá por lo mismo, pero salvo eso, aquí vamos a estar, presidente, porque concuerdo con usted, es muy importante, especialmente para nuestra región. Está el diputado Pino, la diputada Castillo, y quien le habla, somos de la región de Coquimbo, la más afectada de Chile con la sequía y la escasez hídrica. Entonces, aquí vamos a estar. Y yo estoy seguro también que aquí Flor y Cristóbal, que pertenecen a nuestra bancada, también tenemos la misma actitud. Para que en caso de que no prosperen los cambios, aquí vamos a estar, presidente. Y lo segundo, un tema que tiene que ver con varios. Me gustaría a mí ver la posibilidad, si es posible, invitar a exponer a los representantes de la empresa IP System, que es una empresa japonesa de reutilización de agua, que es lo que yo había planteado la otra vez, que estamos hablando de, aquí hay prácticamente unanimidad en el tema de la desaladora, que tenemos que, en lo que nos corresponde, apoyar, en la gran mayoría, cada uno con sus matices, pero también está el tema de la reutilización, que yo creo que es muy importante. Y para eso, un solo dato, en la conurbación La Serena-Coquimbo, se pierden diariamente 600 litros por segundo en los dos emisarios que hay de Aguas del Valle, que es la empresa que distribuye el agua ahí, en cuanto a que se van al mar y no vuelven más. Entonces, yo creo que es importante porque se está haciendo una planta desaladora en Mineral Los Pelambres, en Choapa, va a producir en su máxima capacidad 800 litros por segundo, que es una cantidad enorme de agua, y aquí estamos hablando de 600 litros por segundo que se pierden todos los días porque no se reutilizan, que es otro punto. Entre las dos, exactamente. Vale la corrección, diputado. Entonces, esta empresa, IP System, es una empresa japonesa. Yo voy a dar los datos ahí, que me mandaron una presentación, lo encuentro muy interesante, que tiene que ver con procesos también con altísimos estándares medioambientales que también estamos buscando en ese sentido. Me gustaría poder coordinar una presentación de esta empresa para poder conocer la tecnología de primer nivel que está desarrollando en Japón respecto a este tema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado. Espero que nos avise cuando sea el nacimiento y podamos todos ir a la cuarta región a celebrar. Diputada. Ay, depende de que vayamos a celebrar ahí en esa materia. No solamente, bueno, por intermedio de usted, a la secretaria, el tema de esta sesión ordinaria de la comisión y la situación de la sala en cuanto a la asistencia de participación en la comisión, en la sesión especial de la sala. Esa es la pregunta. Si no tenemos que ir ahora. No, a ver. ¿Cómo procede el reglamento ante esta situación? ¿Por qué no queremos aparecer inasistentes dentro de la convocatoria de la sesión especial? Por eso dice que la sesión se suspende en el minuto que vaya a empezar la sala, ¿ya? Para que vayan a marcar asistencia, pero la sesión ya se constituyó un cuarto para las 6 de la tarde, en tiempo y forma, pero en algún minuto debieran ir a marcar asistencia, ¿ya? No, ahora podría suspender y volver, pero eso lo deciden ustedes. Bueno, la que me ha tocado miente, yo sé que la de medio ambiente y tú se suspende. Después, Sí, eso se hace, eso se hace.
¿Ya? Por eso le digo, se podría suspender y volver. No hay problema con eso. Y tenemos la señora que nos está esperando, diputada, tiene la Yo palabra. solo quiero, o sea, voy a ir a la sala, me voy a excusar, no voy a poder volver en los 10 minutos hasta que no intervenga, porque tengo que intervenir en la sala, entonces una vez de eso retomo, si es que está todavía la Está muy comisión. bien. Espero que no me tiren para la cola en la intervención. Gracias. Ya, pues entonces vamos a las 5:54, a las 5:57 nos vemos. Se reabre la sesión. Bueno, estimada diputada, diputados, teníamos afuera también, me parece que hay el Pino, está el Isolante ahí. Bueno, la orden del día señala que la sesión tiene por objeto conocer respecto del retraso de la dictación del reglamento a la que hace alusión la ley 21.075, que regula la recolección, reutilización y disposición de las aguas grises. Asiste para estos efectos la jefa de la División de Políticas Saludables y Promoción DIPOL de la Subsecretaría de Salud Pública, la señora Andrea Albagli. Señora Andrea, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida y bueno, la verdad es que esto surge a propósito que nosotros estamos tratando de generar iniciativas legales y hay una situación que nos preocupa mucho y que tiene que ver con la tardanza en lo que hay hasta el momento respecto de lo que tiene que ver con la ley de aguas grises, que en este instante tiene un reglamento que está detenido hace bastante tiempo. Aparte, en lo personal yo creo que tenemos que trabajar otras perspectivas de lo que son las aguas grises, porque esto es muy reducido, pero sin duda que ya es un avance importante, sobre todo a propósito de la cantidad de aguas que se están perdiendo en el mar y que podrían ser reutilizadas. Y entonces, en virtud de aquello, es que asistimos a algunas reuniones y tuvimos la noticia de que el reglamento propiamente tal no estaba detenido en el Ministerio de Obras Públicas, sino que estaba en el Ministerio de Salud. Y por eso solicitamos que concurriera la ministra entendemos que dio la excusa que no podía asistir y la envió a usted, así que le damos la muy bienvenida y le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Quisiera ante todo comenzar por, a través de su intermedio, señor presidente, dar las gracias a los y las honorables diputados de esta comisión. Para nosotros es un gusto poder representar al Ministerio de Salud en este espacio, porque es una materia de gran importancia para la salud pública, evidentemente, la escasez hídrica, y pensar cómo podemos responder desde el Estado para poder responder a este gran desafío. Si me lo permite, señor presidente, quisiéramos para enmarcar la conversación hacer una muy breve presentación que expone brevemente cuál es el contexto del reglamento de aguas grises y posteriormente cuál es el estado de avance en el cual se encuentra. Por lo cual, si lo consideran pertinente, compartiría mi pantalla para poder darle ese contexto, o si así lo prefiere, sencillamente conversar sobre el estado de avance de este reglamento. No, yo creo que para nosotros es importante que se pudiera compartir, evidentemente. Perfecto. Es muy breve, de todos modos. Enseguida comparto entonces. ¿Me confirma, por favor, que ve en la pantalla? Sí, sí se ve. Reglamento 21.075, si pudiera bajarse un poquito la luz. Gracias, señor presidente. Primero que todo, me presento, soy Andrea Albagli, soy la jefa de División de Políticas Públicas y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, de su Subsecretaría de Salud Pública. Me acompaña en esta instancia Walter Folch, que es el jefe del Departamento de Salud Ambiental de esta misma división, y también Paola Cruz, que es la experta técnica en esta materia y personalmente quien participó en la elaboración del reglamento con respecto a aguas grises, haciendo referencia a la ley 21.075, justamente que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises. El contexto entonces en el que se enmarca esta iniciativa justamente es la escasez hídrica, dado que la situación en Chile es que la disponibilidad de recursos hídricos es desigual a lo largo del territorio.
siendo que desde Santiago al norte prevalecen condiciones áridas, con una disponibilidad media de agua por debajo de los 800 metros cúbicos por persona año, mientras que al sur de Santiago supera los 10.000 metros cúbicos, siendo que la referencia son 2.000. Esto quiere decir que en la zona norte estamos muy por debajo del umbral para el desarrollo sostenible, mientras en la zona sur estamos por sobre este umbral de desarrollo sostenible. Esto significa que en la actualidad existe un déficit en la disponibilidad del recurso en la zona norte del país comparado con su demanda, incluso para el consumo humano. Y es muy importante destacar que se prevé que este déficit se vea agravado para el 2025, dado que se espera un aumento en la demanda que en algunos casos superará el 50%. En respuesta a esto es que tenemos el desafío de hacer una gestión eficiente de los recursos hídricos de nuestro país, surgiendo así la necesidad de poder reutilizar este recurso, como por ejemplo con las aguas grises. Y en atención a que la reutilización de las aguas grises conlleva ciertos riesgos que deben ser controlados, basándose en las disposiciones de los artículos número 67 y 71 del Código Sanitario, es el Ministerio de Salud quien reglamenta las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises en condiciones de seguridad para la población. Entonces quisiera referirme muy brevemente sobre qué son las aguas grises, y en eso distinguir que dentro de las aguas servidas domésticas, que son las aguas residuales, resultado de las actividades cotidianas de las personas, hay dos categorías. Están las aguas grises, que corresponden a aquellas provenientes de tina, ducha, lavatorios, lavaplatos, que no contienen materias fecales, y están las aguas negras, que es aquella fracción de las aguas servidas domésticas que sí contienen excretas o materia fecal. Estas, por supuesto, que se excluyen dentro del ejercicio de reutilización de aguas servidas, sí estando disponibles para esta reutilización las aguas grises, que son las primeras a las que me referí. Es muy importante visualizar, al menos brevemente, la magnitud que está detrás de estos tipos de agua. Si vemos acá en la columna de la izquierda, vemos el tipo de agua residual domiciliaria, y en las de la medio y la derecha, la cantidad y el porcentaje que significa cada uno de estos tipos de agua residual del total de agua residual. Y mirando entonces estos valores, podemos ver que el 68% del total de aguas servidas corresponde a aguas grises, incluyendo las de cocina, y un 61% al total de aguas grises sin considerar las aguas de cocina. Entonces les muestro esto para transmitir el mensaje que aquí hay un gran potencial de reutilización del recurso, si es que somos capaces de instalar este sistema justamente de reutilizar las aguas grises. Sus ventajas son las siguientes. En primer lugar, su calidad es significativamente mejor que las aguas servidas, principalmente porque no contienen excretas, lo que no quiere decir que no requieran tratamiento y por ende la importancia del reglamento al que queremos referirnos en la sesión de hoy día. Permiten reducir la demanda de agua potable para usos como el riego, artefactos sanitarios, recreativos, y aumenta así la disponibilidad para el consumo humano de este recurso. Pueden ser recolectadas y tratadas en sistemas a pequeña escala y reutilizadas cerca o en el mismo lugar donde se generan, y abre así la posibilidad a proyectos que no disponen de otra fuente de agua para su ejecución, especialmente en las zonas más afectadas por la escasez hídrica. Es así que la Ley 21.075 del Ministerio de Obras Públicas regula la recolección y reutilización y disposición de aguas grises, que fue publicada en el Diario Oficial el 15 de febrero del 2018 como respuesta a una iniciativa parlamentaria. Tiene por objetivo establecer un marco regulatorio que contribuya a hacer más eficiente el uso de nuestros recursos hídricos a través de mecanismos de reutilización de aguas para contribuir a mitigar los efectos de la escasez hídrica que afecta al país, especialmente a la zona norte. Esta ley de reutilización de aguas grises permite su instalación de sistemas tanto en zonas urbanas como rurales y le asigna la responsabilidad de fiscalización a la autoridad sanitaria y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Además, dentro de las funciones de la autoridad sanitaria corresponde la aprobación de los proyectos y la autorización del funcionamiento de los sistemas de reutilización de aguas grises y elaborar el reglamento de las condiciones sanitarias para este sistema, estableciendo así los requisitos que puedan entonces permitir otorgar los permisos sanitarios.
El reglamento, de este modo, de las condiciones sanitarias para la reutilización de aguas grises establece las condiciones sanitarias para el diseño, la construcción y la operación de los sistemas de reutilización de aguas grises con el objeto de que esta medida, para hacer más eficiente el uso de nuestros recursos hídricos, no signifique algún riesgo para la salud de las personas. Busca minimizar la exposición de las personas a las aguas grises sin tratamiento, establece los requisitos que se deberá cumplir para la obtención de los permisos sanitarios de aprobación de proyecto y autorización de funcionamiento que deberá otorgar la autoridad sanitaria, y establece la calidad de las aguas tratadas para los distintos usos permitidos, considerando el nivel de exposición de las personas a las aguas grises tratadas. Con respecto a su proceso de elaboración, quisiera mencionar brevemente lo siguiente. Su elaboración fue liderada por el Ministerio de Salud, en coordinación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ha pasado por 2 procesos de consulta pública, el primero en el año 2015 y el segundo en el año 2021. Si miramos todas las revisiones al cual ha sido sujeto actualmente el reglamento, vemos que posterior a la primera consulta pública tuvo una revisión inicial en Contraloría General de la República entre los años 2018 y 2019, tras lo cual estuvo en el Ministerio de Salud hasta principios de este año. Durante dicho tiempo pasó por la segunda consulta pública a la que hice referencia anteriormente. Y este año, en abril de este año, fue emitido desde el Ministerio de Salud el reglamento hacia la Secretaría General de Presidencia el 20 de abril, y ha sido devuelto con observaciones el 16 de este mes desde Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Salud, con observaciones más bien de estructura, que voy a mencionar muy brevemente cuáles son su contenido, que se refiere a la coordinación del texto con otros cuerpos normativos, a las normas de emisión de fluentes líquidos, la necesidad de mejorar la precisión del texto en algunos artículos para evitar confusiones en su aplicación, solicita ajustes de orden en el articulado dentro de la estructura del reglamento, solicita también especificar los organismos de capacitación que puedan cumplir con exigencias del reglamento, y por último especificar acciones a seguir en caso de que se superen lo que está indicado en la norma para la calidad de agua grises. Entonces, en resumen, les puedo comentar que en los últimos meses se le ha dado toda la urgencia y prioridad a este reglamento, que ya esperamos que está en su último proceso, dado que estamos dando respuesta del Ministerio de Salud a lo solicitado por SECPRES, para que luego pueda ser emitido nuevamente a la Contraloría General de la República. Eso lo queríamos compartir con ustedes como para enmarcar la conversación. Y entonces así quedamos disponibles para poder responder sus preguntas. Muchas gracias. Aló. Muchas gracias, señora Andrea. Bueno, circula la palabra. ¿Hay consultas? ¿Consultas? Ya, yo voy a entonces hacer la primera consulta. Yo siento que se ha demorado mucho. ¿Cómo se puede agilizar más? Ahí entiendo que esto está dentro de la potestad reglamentaria del Ejecutivo, pero ¿cómo se llama? Yo siento que de verdad se ha demorado 6 años, sacamos el cálculo. 6, 7 años. Desde el 2018. Y si pudiéramos tener algunas nociones de cómo está, más o menos, cómo viene el reglamento, estimada señora Andrea, porque claro, evidentemente esto está dentro de las competencias que ustedes tienen, pero si nos pudiera contar, porque yo entiendo que tiene que ver con los diseños, con la construcción y con la operación, pero por ejemplo cuestiones de cuáles van a ser las viviendas que van a ser, qué pasa por ejemplo con las casas de veraneo y cosas por el estilo, o los condominios. Y la otra consulta es que a propósito que estuvieron hace un tiempo atrás gente de Israel acá, y que me pareció muy acertado, ellos señalan que hoy día existe en el mundo tecnología suficiente también para el tratamiento de las aguas negras, por lo menos la utilización de aguas negras para la agricultura, porque existe las características y las condiciones técnicas como para algo de esa naturaleza. Entonces,
lo que señalaban ellos era básicamente que era muy complicado tener un receptor de aguas grises y un receptor de aguas negras. Entonces, al final lo que se había hecho en Israel es que ellos venían e incorporaban solamente todas las aguas, las negras y las grises en un solo lugar y con las condiciones de tratamiento como correspondía. Y entiendo que en California también se hace algo en ese sentido, incluso allá se hace para la bebida, cuestión que yo creo que aquí nosotros no sé si estaríamos dispuestos, pero por lo menos para la reutilización en labores agrícolas. Entonces, en definitiva, mi primera pregunta es, ¿existe alternativas técnicas como para realizar tratamiento del agua de ese nivel? Y segundo, ¿cuáles son las condiciones más o menos generales con las que viene el reglamento que ustedes están trabajando y que ojalá que no se siga demorando tanto? Eso por lo menos sería mi primera pregunta para abrir el debate. Muchas gracias por sus preguntas, señor presidente. Dentro de estas tres preguntas que plantea, la primera con respecto a los tiempos de procesamiento del reglamento, y luego voy a contestarle yo, y luego las otras dos preguntas que más bien se refieren tanto al contenido del reglamento actual de aguas grises, tanto así como el potencial de eventualmente contar con la tecnología de tratar aguas negras. Quisiera darle el paso a cederle la palabra, con su permiso, señor presidente, al equipo técnico que me acompaña acá, que es justamente quien elaboró el reglamento del que estamos conversando. Con respecto a los tiempos, quiero comunicarle que estamos conscientes de que este reglamento ha tardado mucho tiempo en efectivamente estar formalizado. Vemos con optimismo el hecho que ya eso significa también que ha pasado por múltiples procesos de revisión, por lo cual todo indica que es poco probable que cuente con observaciones de fondo que haga que se demore nuevamente, como hemos visto ocurrido hasta ahora, y transmitirle que para el Ministerio de Salud esta es una prioridad esencial, y por ende estamos trabajando destinándole todos nuestros recursos de tiempo para poder responder lo más rápido posible a las observaciones que hemos recibido recientemente de la SECPRES, por lo cual esperamos que muy prontamente, dentro del próximo mes, podamos ya responder a estas para que puedan ser luego derivadas a la Contraloría General de la República. Dicho eso, quisiera cederle la palabra, a través de su permiso, señor presidente, a Paola Cruz, que nos va a responder sobre el contenido actual del reglamento y también el potencial de tratamiento de aguas negras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. También buenas tardes a los señores y señoras diputados. Respecto de las siguientes preguntas, señor presidente, primero, respecto a los contenidos del reglamento, bueno, por supuesto está de más decir que las bases de los contenidos del reglamento están sentados en la ley. El reglamento no hace más que hacer la bajada de las disposiciones de la ley. Y en ese orden de ideas, me puedo referir de manera concreta y en los objetivos centrales del reglamento. La reutilización de aguas grises está abierta a cualquier tipo de instalaciones, no hay restricción en el tipo de instalaciones en que pueden hacer reutilización de aguas grises, y con eso, refiriéndome a lo que usted señalaba, desde una vivienda hasta grandes edificaciones o incluso sistemas de interés público podrían hacer reutilización de aguas grises. Siempre, obviamente, no dejando de lado las implicancias que tiene el tratamiento respecto de los costos de inversión que se deben asumir por la reutilización de aguas grises y de los costos de mantención también, que no es una cuestión menor. Primero están los costos de inversión en lo que es el diseño y la construcción, pero esto también conlleva, para que esta medida sea eficiente, una mantención que también obviamente tiene asociado su costo, principalmente por lo que viene asociado al tratamiento de las aguas. Y por qué no decirlo también, y una cuestión que como autoridad sanitaria por supuesto que nos preocupa mucho, es el compromiso que va a llevar asociado la reutilización de aguas grises por parte de los usuarios. No olvidemos que hoy día la recolección de aguas servidas en la gran parte de nuestro país, las zonas urbanas de nuestro país, se hace de manera centralizada a través de sistemas de recolección unitarios que conducen las aguas servidas hasta un sistema de tratamiento y luego para su evacuación. Y eso hace que las personas no tengamos contacto con las aguas servidas que estamos generando. Sin embargo, para poder hacer aprovechamiento de este recurso, en este caso con la reutilización de aguas grises, nosotros ahora debemos, quienes estén interesados en implementar esta medida,
separar una parte de esas aguas servidas para hacer tratamiento in situ de las aguas grises y lo mismo con la reutilización. Por lo tanto, nos vamos a ver un poco más expuestos a estas aguas que pueden, como dijo Andrea en la presentación, conllevar algún riesgo sanitario para las personas. Entonces, de qué va a depender que esta medida sea eficiente y que no ocasione riesgos, por una parte a la buena mantención de los sistemas y por otro lado al compromiso que adquiramos cuando vayamos a reutilizar las aguas grises. El reglamento también contiene la calidad que debe cumplir las aguas grises según los distintos tipos de uso que están definidos en la ley. Y la calidad está impuesta dependiendo el grado de exposición que puedan tener las personas con las aguas grises según sea el uso. Ya sabemos que las aguas grises pueden ser utilizados en usos urbanos y ahí se reconoce el riego de jardines, por ejemplo, de jardines privados y el uso de artefactos sanitarios, donde vamos a ver una directa exposición, o mejor dicho, un directo riesgo de exposición de las personas y por lo tanto esa calidad es un poco más estricta que, por ejemplo, la que se va a exigir para, o la que exige el reglamento para el riego de áreas ornamentales, donde estamos hablando solo de riego de áreas paisajísticas, donde no va a haber contacto de las personas con las aguas grises. El reglamento también establece los requisitos que se deben cumplir para la presentación de los permisos sanitarios que están definidos en la ley y reglamentados en esta norma, y así como las restricciones que va a tener cada uno de estos sistemas también para que las personas no se vean en riesgo de entrar en contacto principalmente con las aguas grises sin tratamiento. Y en un lugar no menos importante, los cuidados también que vamos a tener que tener al momento de implementar este tipo de sistemas para que el uso de esto, de la reutilización de aguas grises, no vaya a causar perjuicio para el entorno. Ya sabemos, tenemos experiencia en el país de algunos problemas que se han suscitado por sistemas de tratamiento de aguas servidas en que generan algunos olores molestos y eso obviamente ocasiona un gran perjuicio para la comunidad. Si bien las aguas grises no tienen materia fecal, pero sí tienen un grado de contaminación que si entra en descomposición, sin el manejo adecuado, podrían generar algún tipo de externalidades. Y respecto, la segunda pregunta, la olvidé. Ah, perdón, ya lo recordé. Respecto de la reutilización de aguas residuales o aguas servidas en total, absolutamente de acuerdo. Yo creo que este es un camino, por lo menos desde la mirada sanitaria, creo que este es un camino que tenemos que ir recorriendo poco a poco. Si bien es cierto, en los países que usted mencionó, presidente, tienen una larga experiencia ya respecto de lo que es la reutilización de agua, porque su realidad país obviamente los ha obligado de esa forma, hasta que, por ejemplo, en países como Israel ya se está haciendo reutilización de aguas servidas para el consumo humano. Es un largo camino que ellos han recorrido y por lo tanto una gran experiencia la que han ganado. Yo creo que lo mismo podría pasar en nuestro país. Ciertamente, si vamos a hablar de reutilización de agua, lo ideal es llegar a una política pública general de reutilización de fuentes líquidas, no hacer esta separación. Hoy día la ley de reutilización de agua gris y su reglamento es un primer paso que si como país nos comportamos de manera adecuada respecto de la reutilización de aguas grises, y con eso quiero decir, si logramos obtener el beneficio que esto persigue, podremos a lo mejor seguir avanzando hacia la reutilización, por qué no decirlo, de fluente líquido en general o de aguas servidas también en su totalidad. Por supuesto, con este punto de partida, no deberían, concuerdo con usted, que no deberían haber leyes por separado porque no causaría el efecto que buscaríamos, sino que deberíamos en ese caso conducir todo hacia una política o una ley de reutilización de aguas en general. Muchas gracias, diputado Pino. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio aquí a la señora María Soledad. Señora María Soledad, bueno, se mencionó recién la experiencia que Israel nos compartió aquí en la comisión hace ya algunas semanas y como bien señaló el presidente, aquí nosotros tenemos una separación entre aguas grises y aguas negras. Cuando le hicimos la pregunta a Diego Berger, que es de la empresa Mekorot de Israel, él nos dijo con mucha sorpresa, si mal no recuerdo, en su rostro, que ellos no tienen esa separación entre aguas grises y aguas negras. Para ellos todas son aguas servidas, entonces ellos reutilizan el agua en general. Aquí usted señala recién que hay que trabajar desde la mirada desde como un punto de partida desde ahora en adelante.
Pero yo creo que nosotros hoy hemos vivido durante muchos años en una tierra de abundancia de agua, ¿ya? Lo cual nos generó también hoy día quizás ser demasiado derrochadores también del recurso. Mientras usted hablaba, yo pensaba en todas las inversiones que deberíamos realizar para poder separar la agua gris de las negras. Imaginemos un edificio que ya está construido, o sea, todo lo que ya esté construido, modificar eso es una tremenda inversión. Lo mismo en un colegio, lo mismo en un hospital, lo mismo también tendríamos que instalar nuevos alcantarillados, unos separados de aguas grises y otros de aguas negras. Entonces, esa inversión, ¿quién la podría llevar a cabo? Si vamos a tener esta separación de las aguas, yo hoy día, cuando nosotros hemos vivido durante muchos años la economía del derroche que yo le llamo, lamentablemente nos vamos a encontrar que no tenemos una solución. O sea, hoy día yo la escucho y es lo que tenemos, ya. Nosotros podemos en esta comisión tomar la ley y modificarla para poder trabajar como aguas servidas en general y no solamente aguas grises y aguas negras. Esa es mi pregunta, presidente, en el fondo. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien, otra consulta? Diputados, diputados que están allá en la pantalla. ¿No hay más preguntas? No hay preguntas. Diputada, diputada María Francisca Bello, tiene la palabra. ¿Cómo están? Primero que todo, espero que estén bien. Yo tengo comentarios nomás, más que preguntas. Agradecerle a Andrea, Paola, más allá de que hoy día sea la atribución del Ejecutivo de este gobierno, plantear un reglamento. Efectivamente ha habido por parte del Estado una disidia en esta ley. Y yo quiero agradecer entonces a Abigail y a Andrea por la celeridad también que han tomado el asunto como Ministerio de Salud, por la explicación, y efectivamente debiésemos avanzar en lo que planteaba Paula Cruz, no en esta división. Hoy día nos preguntamos qué pasa con las mineras, qué pasa con las grandes empresas, porque al parecer esta ley es bastante acotada, algo que les había mencionado en la comisión la semana pasada. Así que más que preguntas tenía un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, diputada. ¿Alguna otra consulta? Ya, yo voy a hacer otra consulta entonces. Y con eso, y a propósito de lo que señalaba la diputada Bello, efectivamente, la gran cantidad, Chile es un país minero y la gran cantidad de agua que utiliza la minería es muy importante y en términos reales ahí no se necesita que también tengan alto grado de pureza. Lo que tiene que ver, como sí, por ejemplo, para el consumo humano, estos reglamentos, las disposiciones legales orientan o tratan de incentivar la utilización de este tipo de agua, por ejemplo, en las labores y en las actividades mineras. Por ejemplo, yo voy a poner el siguiente caso. Aquí en la quinta región, el año pasado se estima que aproximadamente se arrojaron al mar cerca de 1 millón de metros, 100 millones de metros cúbicos de aguas grises. Entonces, cuando tenemos la situación de carencia que existe en términos de agua en tantos lugares, podríamos, por ejemplo, esa agua, claro, utilizarla para las actividades agrícolas y también, por supuesto, para la minería, que también gasta una cantidad de agua muy importante en esas actividades. La ley y sobre todo el reglamento tratan de generar incentivos en esa perspectiva. Y segundo, otra consulta más. ¿Cuáles son los incentivos que tendrían las sanitarias para poder realizar inversiones tendientes a tratar de generar normas de tratamiento respecto para que tengan interés en participar en este negocio? ¿Existe en el reglamento iniciativas de esa naturaleza? ¿Cómo? 100 millones de metros cúbicos. Sí, el problema, mire, aprovecho de contarle un poquito. Aquí el río Aconcagua llega acá y tiene que llegar al embalse Los Aromos, el cual se llena con 25 millones de metros cúbicos.
y hoy día está sufriendo una carencia de agua muy importante, por eso se tiene que estar sacando agua de los sectores altos del río. Sin embargo, la cantidad de agua que se desperdicia en el mar son de 100 millones de metros cúbicos, o sea, va a llenar 4 veces el embalse Los Aromos. Eso es solo en esta región y se imagina que una realidad que ustedes en la cuarta también deben tener una realidad más o menos parecida. Por eso que este tema, por lo menos a pesar que no tiene el sex appeal que tienen otros temas, para mí yo creo que tiene un tema importantísimo porque aquí podríamos solucionar una gran cantidad de sex appeal. Podríamos solucionar muchos temas, claro, porque son 4 veces, o sea, discúlpeme que me vaya en esta historia. Lo que pasa es que yo estoy muy involucrado en el tema del río Aconcagua. Y en la parte donde nace el río Aconcagua hay puras aguas superficiales, pero como no ha nevado, ya no hay aguas superficiales. Y como está en la cordillera, las aguas subterráneas están muy profundas. Y eso significa, por lo tanto, que los sectores aledaños a la cordillera, que antes tenían mucha agua, ya no tienen agua. Y hoy día la cantidad de gente que está perdiendo actividades agrícolas, ganaderas, etcétera, ya es una cuestión muy grave, muy, muy profunda. Y sin embargo, acá, y tenemos que estar entregándole el agua, desde allá, desde la Aconcagua, básicamente, para satisfacer la necesidad de agua de acá del Gran Valparaíso. Y el Gran Valparaíso se llena con 22 millones de metros cúbicos. Y la cantidad de aguas grises que se arroja al mar, tratada, digamos, pero que se arroja al mar, son 100 millones de metros cúbicos, o sea, 4 embalses Los Aromos. Y eso significaría, por lo tanto, que podríamos no estar sacando agua del río Aconcagua y con eso podríamos a lo menos satisfacer las necesidades agrícolas de la gente que tiene agricultura, parcelas y cosas por el estilo. Entonces, el tema del agua gris, insisto, no es un tema tan bonito, digamos, en términos de título, pero imagínense la cantidad de problemas que podría satisfacer. Y por eso que yo sé que esto no es competencia y reclamo frente a ustedes, pero por eso que a mí me parece un poco inconcebible el hecho de que esta ley y que el reglamento se haya demorado tanto, porque incluso, por ejemplo, los reglamentos, a diferencia de lo que pasa con las leyes, no tiene que sortear tantas dificultades en términos de lo que es la discusión, es mucho más ejecutivo. Entonces, por eso quiero hacer un llamado en esa perspectiva, porque creo que soluciona problemas bastante graves en esa perspectiva. Eso, ¿se entendieron las preguntas, cierto? Me parece que la diputada Bello quiere también hacer una pregunta. Ahí por fin. Sí, es con respecto al artículo 11, déjenme buscarlo porque lo tengo acá, de la ley. Dice, se entregan responsabilidades de elaborar programas educativos y de capacitación e implementar estrategias de comunicación y sensibilización en la materia. ¿El reglamento especifica algo más respecto a ese punto en específico o lo plantea así? Porque creo que tampoco tiene elementos sancionatorios. Eso. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Diputada, parece que va ganando la quinta a la cuarta. A ver, ¿en la cuarta tiene alguna pregunta? La metropolitana no tiene ninguna. Ya, bueno, estimada, no sé si Andrea o Paula, ¿quién va a contestar las preguntas? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera comenzar solo con una reflexión general, más bien en términos de, refiriéndome a la primera pregunta sobre el potencial de modificar la ley para que sea sujeta a reutilizar todas las aguas residuales y no solamente las grises. Y luego le daré espacio al equipo técnico para que, a Paola, para que pueda complementar el resto de las preguntas. Rescato lo último que menciona, señor presidente, sobre la importancia de no seguir esperando en la formalización de este reglamento para que así podamos hacer una realidad la instalación de estos sistemas. Efectivamente, el proyecto de ley puede ser modificado y existiría eventualmente la forma de aplicar la tecnología para darle tratamiento y reutilización a todas las aguas residuales. Y considero que en ese contexto lo importante es tener en mente la oportunidad de tiempo. Efectivamente, si que se hacen modificaciones a la ley, creo que es importante que se considere pasar por ese proceso sin que siga poniendo en pausa la implementación real de lo que ya tenemos disponible, que es la ley actual con su reglamento ya pronto a puertas de ser aprobado. Entonces, si bien acojo y efectivamente puede modificarse la ley para luego dar tratamiento a todas las aguas residuales,
tenemos que tener en mente cómo hacer eso para que no sigamos perdiendo tiempo. En el intertanto, podemos darle reutilización efectiva al menos al 60% de las aguas residuales que pudiese darnos grandes beneficios y una solución importante a las escasez hídricas que enfrenta hoy el país. Dicho eso, quisiera ahora darle espacio, con su permiso, señor presidente, a Paola Cruz para que pueda referirse al resto de las preguntas específicas sobre el reglamento. Gracias. Bueno, efectivamente siempre va a estar abierta la posibilidad de la modificación de la ley, y no solo para conducir a la reutilización de aguas residuales totales, aunque ciertamente ese es un paso, seguramente va a ser un paso a seguir, sino que a seguir perfeccionando la reutilización de aguas grises, porque como ustedes vieron, a pesar de los costos que puede significar, y que lleva asociada la reutilización de aguas grises, principalmente por la modificación de las construcciones, por ejemplo, el potencial que tiene esa reutilización, si miramos solamente la cantidad de agua que se genera, ciertamente que presenta grandes atractivos, sobre todo en un país que está tan afectado hoy día por los efectos de la escasez hídrica. De todas maneras, considerando los costos que significa, por ejemplo, para las construcciones existentes hacer adecuación para poder, primero que todo, separar aguas grises de aguas negras, ciertamente que esto tiene una mucho mejor aplicación y siempre se ha pensado en la aplicación en edificaciones nuevas y no edificaciones existentes. Respecto de los incentivos están más bien dispuestos en la ley. La diputada recién nos leía algunos, de los que nosotros algunas de ellos nos tendremos que hacer cargo en lo que nos corresponde ya en la implementación. El reglamento no resuelve o no reglamenta específicamente esos incentivos que están mencionados en el artículo 11 de la ley, porque no son materia sanitaria, sino que son simplemente compromisos que la ley le impone a los organismos competentes a adquirir para hacer incentivo en la reutilización respecto de sus competencias. Hay otro incentivo también que está establecido en la ley respecto de un factor de rebaja en la tarifa del consumo de agua potable asociado al menor uso de las redes de alcantarillado que van a incurrir las personas que decidan hacer reutilización de aguas grises, y que eso se va a materializar en una modificación que tiene que hacer en este caso la Superintendencia de Servicios Sanitarios a la ley de tarifas. Y sí hay un pequeño incentivo que yo creo que no es menos importante en el reglamento, es que uno de los usos que dispone la ley para la reutilización de aguas grises es justamente los usos industriales, haciendo excepción solamente la industria alimentaria por las razones que no imaginamos todo, porque la calidad obviamente que deben contar los procesos alimentarios debe ser calidad de agua potable y no calidad de aguas reutilizadas. Pero sí permite el uso de aguas grises en procesos industriales, y el reglamento solamente impone un mínimo, un valor mínimo digo, para la calidad bacteriológica de esas aguas. No impone ningún otro tipo de parámetros, ninguna exigencia de parámetros, porque entendemos que la calidad de las aguas de los procesos industriales, el primero en estipularse cuál es la calidad que requiere es el propio industrial, el propio proceso, digamos. Y por lo tanto, solamente basado en el riesgo al que pueden verse expuestos los trabajadores, es que nosotros hemos definido un umbral para la calidad bacteriológica de esas aguas, nada más. Y respecto de los incentivos para las sanitarias, ahí hay un pequeño detalle. La ley deja fuera de este negocio, digámoslo así, a las empresas sanitarias, ¿ya? Solamente hace mención a las empresas sanitarias como entes técnicos a los que los organismos administradores de los sistemas de interés público de aguas grises, que deben ser entes públicos, pueden recurrir como expertos técnicos en los procesos de tratamiento tratamiento de agua a través de una licitación. Es decir, los administradores de los servicios públicos de aguas grises, que deberían ser organismos públicos, podrán licitar los servicios de entes técnicos, y entre esos podrían estar las empresas sanitarias para encargarse del tratamiento y de la reutilización. Entonces, claro, desde ese punto de vista, quedan fuera de este incentivo las empresas sanitarias, y el objetivo que perseguía la ley en ese caso era no hacer de esto un interés con fines de lucro. Eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Paola. Muchas gracias, señora Andrea. Mire, la verdad es que yo agradezco personalmente, a mí por lo menos me resulta muy interesante. Yo creo que es súper interesante. Hemos aclarado varias cosas. Yo creo que nos vamos con idea de meternos en la ley, podemos realizar algunas modificaciones y por lo tanto así de buenas han sido sus intervenciones porque nos han ayudado a incentivar una modificación legal que nos puede orientar en los trabajos futuros. Así que estamos muy agradecidos, agradecemos su tiempo. Nosotros ahora nos vamos a retirar porque tenemos que ir a votar, ¿ya? Así que de todas maneras, insisto, y creo representarlo a todas y a todos, le damos las gracias por su participación. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, señor presidente, un gusto. Gracias a usted, hasta luego. Y entonces, en nombre de Dios, o no es de Dios, se cierra, habiendo cumplido el objeto de la se cierra la sesión.